Buenas tardes con todos y todas. Para Viayana es una alegría enorme tener este libro ya en circulación. ¿Dónde queda el Ecuador? Exilio en un país desconocido desde 1938 hasta finales de los años 50. Hace 7 años, apenas ingresaba yo a trabajar en la editorial, recuerdo la visita de Alberto Dorstam proponiendo esta nueva edición que pudo cristalizarse apenas ahora con el apoyo de la Embajada de la República Alemana. Agradezco infinitamente al embajador Philipp Sauer y a Lelia Van Denick por este logro. Estamos muy felices y agradecidos. Los libros tienen vida propia y sus propios caminos. Este tiene ya un largo recorrido y mucho que ofrecer al lector actual, a pesar de hablar de cosas del pasado. Son los libros los que nos ayudan a entender episodios de la historia, los libros que marcan, que dan base para la construcción de sociedades más diversas, más democráticas. En el catálogo de Editorial Aviala hay una colección, digamos, mimada, que lleva el título de Tierra Incógnita. Este libro, que se publicó en su primera edición en español en 1997, llevó el número 24 de la colección Tierra Incógnita. Esta colección tiene obras de viajeros, aventureros, extranjeros que luego de su paso o permanencia en el Ecuador lo descubren y lo retratan. En esta colección aparecen obras de Wimper, Friedrich Hauser, Humboldt, Karsten, con quien estamos preparando una nueva edición, entre otros que nos muestran un Ecuador desconocido, que nos sorprenden con sus hallazgos y descripciones, que nos maravillan con sus historias y con su capacidad de sorpresa. La de este libro es una historia dura y maravillosa también. Es la historia de la supervivencia y también de la construcción de un país, porque la comunidad judía, sin duda, ha hecho enormes aportes a la construcción del Ecuador actual. No solo muestra el camino de quienes lograron huir de la persecución nazi y todo lo duro y traumático del Holocausto en nuestra historia, sino que muestra el pequeño país de acogida y sus particularidades. El camino al exilio, la llegada al Ecuador, las leyes de inmigración y los problemas de integración cultural, la relación de los migrantes con la población local, las iniciativas de la comunidad judía en Quito y luego la evolución de las comunidades judías en todo el país, la vida cultural y social de Quito y luego la contribución de los inmigrantes al desarrollo económico del país de acogida, hacen parte de estas páginas maravillosas de un libro que es un documento valioso, parte ya de nuestra historia local. A nombre de todos quienes hacemos Aviala, de su director José Juncosa, que me ha delegado esta tarde para representar a la editorial, quiero agradecer a todos su presencia y dar la palabra al embajador de Alemania, Dr. Philipp Sauer, quien nos ofrecerá un primer acercamiento a la obra que hoy se presenta. Gracias, embajador, por su ayuda para que esta obra pueda circular entre nosotros. Muy buenas tardes a todas y todos. Este libro relata un importante capítulo de la historia del Ecuador. Se trata de la llegada de los refugiados judíos de Europa Central en los años 30, 40 y 50. Y se habla de un Ecuador en una fase de transición de un país aislado y esencialmente rural hacia una economía y una sociedad mucho más moderna. Fueron bien recibidos aquí, sobre todo por las autoridades que tuvieron en esta época una visión, que vieron la oportunidad de desarrollar al país. Eran los presidentes Arroyo del Río y Velasco Ibarra. Y así pasó. Los nuevos ciudadanos dieron impulsos importantes a la economía, la academia, las artes. Esta misma Casa de la Música, en la cual nos encontramos, fue construida a través de una donación de Hans y Gisela Neustädter, que vinieron de Múnich. El libro cuenta esencialmente el proceso de la migración y la historia de la comunidad a través de documentos, pero también contiene entrevistas efectuadas
en los años 90 del siglo pasado. En esta época, una parte de la primera generación todavía vivía. Fue quizás el último momento en el cual fue posible escribir esta historia tan importante antes del olvido. Por eso es un testimonio muy relevante. No se cuenta en el libro mucho sobre las vidas individuales, las luchas, dificultades y éxitos. En este sentido, el libro de David Kersfeld tiene más información, pero ninguno de los dos hace una compilación de los grandes aportes que los migrantes prestaron a favor del Ecuador. En su libro Las costumbres de los ecuatorianos, Osvaldo Hurtado menciona la migración judía como uno de los factores clave para el impresionante desarrollo que ha tenido Ecuador desde los años 40. Y destaca sobre todo la buena formación y el espíritu innovador de los migrantes de Europa Central. Y es verdad, sin la migración judía, el Ecuador hoy día sería diferente. Y es impresionante que el Ecuador no solamente recibió esencialmente con brazos abiertos a estos migrantes, también se dejó llevar con ellos y otros más hacia cambios importantes, profundos y un nuevo dinamismo. Cabe recordar también que no fueron solo éxitos. La vida de un migrante nunca es fácil. Hay que acostumbrarse a un nuevo país, a un nuevo idioma, hay que empezar sin nada una nueva vida familiar y profesional. Y muchos no tuvieron éxito. Yo he leído varios libros sobre experiencias de migrantes en el Ecuador y hubo muchas vidas muy difíciles, muy complejas. Y muchas nunca se adaptaron después de la huida del nazismo en circunstancias terribles, después de humillaciones, violencia, la pérdida de sus seres queridos. Algunos incluso pasaron por los campos de concentración. Los ayudó la comunidad judía. Encontraron nuevos amigos, pudieron hablar en su idioma natal, organizaron muchas actividades sociales y todo con una gran cohesión entre los miembros. Y este seguramente fue uno de los factores más importantes del éxito. Es la historia que cuenta este libro. Y es una historia triste por un lado, pero también positiva, sobre todo para el Ecuador. Les animo a leerla y les agradezco por su gentil atención. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. A continuación, le damos la bienvenida a David Pérez, presidente de la comunidad judía en el Ecuador. Señoras y señores, queridos amigos presentes esta noche, como presidente de la comunidad judía de Ecuador, me siento muy honrado de dirigir unas palabras de agradecimiento y reconocimiento a las instituciones y personas que han hecho posible que se pueda volver a publicar el libro ¿Dónde queda el Ecuador?, escrito por la doctora Marie-Louise Kretel, que narra el exilio a un país desconocido para estos nuevos inmigrantes. Esta obra tiene un valor muy especial, ya que fue escrita en base a entrevistas a más de 30 de los inmigrantes que narraron todos los aspectos de tanto su salida de sus países natales hasta la llegada misma al Ecuador y cómo se desarrollaron no solo sus vidas personales, sino las diferentes instituciones comunitarias. Tiene la rigurosidad académica y refleja muy objetivamente las opiniones de los entrevistados. Esta obra, sin lugar a duda, es una fuente de información muy rica y valiosa,
que permita al lector entender no solo las circunstancias de aquella época, sino también ver cómo se proyectó a través de los años el desarrollo de la vida comunitaria. Es muy importante que las actuales generaciones puedan comprender y entender el por qué están en el Ecuador, no solo para agradecer el gran corazón y hospitalidad de este querido país, sino que pueden continuar en la labor de seguir construyendo sus propios destinos y el de la comunidad y de este país. Agradezco infinitivamente al señor embajador de Alemania, Philipp Schauer, a la agregada cultural línea Vangenit por haber tenido la iniciativa y gentileza de financiar la publicación de la obra, a la doctora Marie-Louise Kletter por haber permitido que se vuelva a publicar el libro, y a la señora Milagros Aguirre, directora de la editorial Avi Ayala, por haber dedicado tanto tiempo y esfuerzos para hacer este sueño una realidad. A todos los presentes, gracias por habernos honrado con su presencia, y espero que disfruten y aprendan tanto de esta obra como lo hice yo. Muchas gracias. Bueno, a continuación quiero pedirles su atención para escuchar las palabras de María Luisa Roder, quien a pesar de la distancia, por medio de un video ha conseguido estar esta tarde entre nosotros. Quiero pedir un enorme y afectuoso aplauso para ella, que nos va a hablar a través de un video que nos hizo llegar. Acá hay unos puestos, por favor. Ahí estoy. Acá hay dos puestos. Acá hay un puesto también, por favor. Allá hay otro puesto. Acá hay otro puesto. Now you're safe. Yes. Soy María Luisa Reuter, la autora del libro Donde quiera el Ecuador. Por favor, disculpen por falta de práctica en español, tengo que leer un texto preparado. Ha pasado mucho tiempo desde que en el verano de 1995 presenté en la Asociación de Beneficencia Israelita y en la Casa Humboldt de Quito los resultados de mi investigación sobre el destino de las personas que anteriormente huyeron al Ecuador del régimen nazi, con paneles ilustrados y una conferencia. La edición alemana del libro aún no existía, se publicó semanas más tarde. En 1997 salió la primera edición en español y ahora, para mi gran alegría, hay una segunda edición. Doy mis gracias a todos los que lo han hecho posible. Para la presentación de esta segunda edición, Alberto Dorfzaun me ha pedido que cuente algo sobre la génesis del libro en un vídeo. Motivación, proceso y escritura del libro. Con mucho gusto lo haré, no de una manera académica, sino personal. La motivación. Por aquel entonces, mi marido y yo teníamos el deseo de salir de Europa
para adquirir experiencias en América Latina. En el verano de 1987 estaba claro que el viaje sería a Ecuador y que mi marido trabajaría allí por encargo de la Cooperación Técnica Alemana al Desarrollo. También estaba claro que yo no obtendría un permiso de trabajo oficial, pero que me gustaría trabajar en mi profesión de historiadora. Entonces, ¿qué podía hacer? Al principio existía la idea general de trabajar en algún tema relacionado tanto con Alemania como con el Ecuador. Como uno de los temas centrales de mi trabajo anterior fue la época nacionalsocialista, surgió la idea de investigar el destino de las personas que tuvieron que abandonar Alemania y los países de Europa bajo el poder y la influencia del nacionalsocialismo y encontraron Ecuador como refugio, suponiendo que hubiera un número significativo de estos refugiados. Como se vio después, esta condición se cumplía. La mayoría había tenido que huir de la manía racial de los nazis de Alemania y Austria. Pero iba a pasar un tiempo antes de que yo mismo me estableciera en el Ecuador y pudiera empezar a trabajar. El proceso de la investigación. Mientras aún pensaba en cuáles podrían ser los primeros pasos en el camino, ocurrió la siguiente. Una mañana salí de nuestra casa en la isla Isabela. Al otro lado de la calle había un hombre en la puerta de su casa. Me saludó en alemán. Guten Tag, Frau Nachbarin. Buenos días, señora vecina. El amable vecino y yo nos pusimos a hablar. Jorge Krambach había huido de la Alemania nazi, al igual que su posterior esposa Mariana Haber. Unas semanas más tarde, mientras paseábamos por el Pichincha, mi marido y yo oímos la voz de una mujer que echaba pestes en alemán con palabras drásticas contra la gente que alojaba la basura en cualquier lugar de la naturaleza. Entramos en conversación con la apasionada excursionista doctora Ilse Grossmann. Ella también, al igual que su marido Ernesto, había tenido que abandonar Alemania en aquella época. Así había encontrado mis primeros compañeros de conversación. Los Grossmann, al igual que los Krambach, no pertenecían a la comunidad judía de Quito, pero habían sido perseguidos racialmente y tenían conexiones en la comunidad judía. Gracias a su mediación, entré en contacto con miembros de la comunidad judía y pude generar confianza poco a poco a través de conversaciones. Primero en Quito y luego también en Cuenca, Esmeraldas, Guayaquil. Comprensiblemente, algunas personas desconfiaban de mi origen alemán. A muchos, especialmente a los mayores, les resultó difícil hablar del pasado. También hubo entrevistados
que habían sufrido un destino particularmente difícil de persecución y posteriormente me pidieron que no hiciera públicas sus historias de vida, ni siquiera de forma anónima. Accedí sus peticiones. Al final quedaron más de 50 entrevistas con personas que en su mayoría habían llegado a Ecuador con edades entre los 9 y los 40 años. Además, había numerosas fotos y documentos personales que los entrevistados me dejaron, así como obras que ellos mismos habían escrito. Las entrevistas se convirtieron en una fuente principal para la investigación del tema, pues resultó que, al igual que en otros países pequeños de América Latina, las fuentes en los archivos sobre el tema de la huida y el exilio en Ecuador solo tenían una extensión modesta. La segunda fuente principal fue el periódico de informaciones para los inmigrantes israelitas que se publicaba en alemán en Quito desde mayo de 1940, bajo de la dirección de Sigrid Schwind. Sin embargo, los primeros números de esta publicación no se encontraban en la beneficencia de Quito, ni en ningún otro lugar de Ecuador, sino solo los números a partir de 1959. Por eso, al final de nuestra estadía en Ecuador, tuvimos que viajar a Nueva York para visitar al profesor Miguel Schwind, hijo del antiguo director de informaciones. Cuando abandonó Ecuador en 1959, se había llevado consigo una colección de la edición publicada hasta entonces y la condenaba. Me permitió copiar la extensa colección y llevármela conmigo a Alemania. La escritura y su preparación. Tras regresar a Alemania en la primavera de 1992, comenzó una segunda fase intensiva de trabajo. Hubo que obtener material complementario de archivos de Alemania, entre otros lugares. Todas las entrevistas grabadas, algunas de ellas muy extensas, tuvieron que ser transcritas a archivos de texto. Hubo que leer unos 40 volúmenes de informaciones y sus sucesores y también recopilarlos en archivos de texto. A continuación comenzó la elaboración sistemática según determinados criterios de contenido como base para la redacción del texto. Como en este punto ya tenía una idea clara de la estructura del contenido de la obra en mente, pude crear un índice. A continuación, los contenidos de los distintos archivos de texto se asignaron a los capítulos del índice. Gracias a este trabajo preparatorio, la redacción del texto fue relativamente fácil. Me gustó mucho y avancé a buen ritmo. Así que pronto surgió la pregunta de quién podría ayudarme a publicar la obra. Decidí dirigirme
al director del Centro de la Investigación sobre el Antisemitismo de la Universidad Técnica de Berlín, el profesor Wolfgang Benz. Era uno de los pocos que en aquella época ya se ocupaba del destino en el exilio de la llamada gente pequeña. Hasta entonces, la mayor parte de las investigaciones se habían dedicado a la imigración académica y a destacados representantes de la literatura, el arte, la prensa y la política. Después de explicarle mi proyecto y la situación de mi trabajo, para mi sorpresa, Wolfgang Benz me propuso realicen su doctorado sobre el tema conmigo y luego me encargaré de que se publique su trabajo. Y así sucedió. Adenda. Hace unos años, cuando empecé a investigar la historia de los judíos de Landau del Palatinado, donde vivo desde 2007, me topé con una personalidad de Ecuador, Paul Benedict. Él había desempeñado diversas funciones en la beneficencia y se había hecho un nombre especialmente como jefe de la sección Cultura de la Beneficencia. Ya había fallecido en 1953. En nuestra estadía en el Ecuador no había podido averiguar algo sobre Paul Benedict, más allá de su participación en la beneficencia. Con motivo de su muerte, las informaciones habían escrito: Benedict procedía de una piadosa familia judía de origen estrecho de una pequeña ciudad del Palatinado, ese ambiente alegre que se reflejaba en su carácter. Esa pequeña ciudad era Landau, donde Paul Benedict nació en 1885, como hijo del fabricante de cerillas Leopold Benedict y su esposa Johanna Kamen, presidentes de Colonia. El joven Paul asistió a la escuela en Landau, hizo su servicio voluntario de un año en el Regimiento de Infantería Bavaria de Landau y empezó su formación profesional en el Banco Palatino. En 1908 abandonó su ciudad natal para trasladarse a Berlín. En 1939 huyó a Quito con su esposa Anne Schmidt. Los actos culturales de la beneficencia pretendían ser estímulo intelectual y entretenimiento. Paul Benedict los iniciaba siempre con un clavel en el ojal y con la exclamación Freunde, amigas, amigos. En este sentido, que tengan todas y todos una velada agradable y interesante. Muchas gracias. Saludos cordiales a todos y todas quienes me ya conocen. A continuación, vamos a hacer como un segundo bloque en este evento y quiero presentarles o pedirles que suban a la mesa a Alberto Dorfman, que como dije al inicio ha sido uno de los mayores
saludar no específicamente a cada una de las personas. Saludo en general a las damas y caballeros aquí presentes con mucho cariño. Hoy estamos aquí para el lanzamiento de una nueva edición del libro escrito por la señora María Loisa Kreuter con el título ¿Dónde queda el Ecuador? Con absoluta simpleza, una persona con educación general pudiera decir que al consultar cualquier información tendría la respuesta que Ecuador es un país situado al noroccidente de Sudamérica, limitando al norte con Colombia, al sur con Perú, al oeste con el Océano Pacífico. Con esta simple información, esta persona podría concluir: ¿para qué necesito leer todo un libro y me expliquen, para que me expliquen dónde queda el Ecuador? Deseo aclarar por mi cuenta que la respuesta no es tan simple, ni tiene ese significado. La pregunta ¿dónde queda el Ecuador? Nace especialmente entre muchos judíos de Alemania en el año 38, después que el régimen nazi comenzara a perseguirnos brutalmente y buscar nuestra extinción. Personalmente, me permito informar que en 1938, al realizar los nazis el arresto de mi padre, el día de la Bárbara Kristallnacht, mi madre hizo lo humanamente posible para que mi padre sea dejado nuevamente en libertad. Gracias a Dios se consiguió la excarcelación con la condición de que emigremos de Alemania. Como niño de 8 años, recuerdo que mi padre dijo: tenemos que irnos a cualquier parte del mundo donde acepten judíos. Se fue a muchos consulados de diferentes países y todos los visitados no querían inmigración judía. Hasta en el Ecuador, el coronel, entonces coronel Guillermo Freire, ministro de Defensa, en enero de 1938, dio la orden de no dar visa a los judíos. Sin embargo, el cónsul en Bremen, señor José Antonio Urbano, después de haber recibido instrucciones de la Cancillería en el sentido de no negar totalmente las visas, sino que limite al máximo la concesión de las mismas a judíos, nos dio la visa. En ese entonces, mis padres no sabían claramente dónde quedaba el Ecuador, pero ya tenían a dónde emigrar. De las personas aquí presentes, muchos
conocen a fondo de la persecución. La nueva edición del libro que hoy se está presentando tiene muchas de las peripecias de los judíos para emigrar de Alemania. Sin que yo conste en el libro, permítanme informarles que nuestra llegada al Ecuador en marzo de 1939, después de un largo viaje de más de 30 días, Hamburgo, Panamá, Guayaquil, y debido a la prohibición de los nazis que los judíos puedan llevar dinero para su subsistencia, al fin de recibir unos cuantos marcos alemanes para los gastos en el viaje, Alemania permitía hacer un depósito en la compañía naviera y esta a su vez entregaba cupones al pasajero judío, los mismos que eran en marcos. Mi padre nos entregaba cupones de un marco diariamente a mi hermana y a mí. Un cupón para que tomemos limonadas que costaban 10 pfennig y así nos daban el vuelto en efectivo, con lo cual, al haber tomado una gran cantidad de limonadas durante 30 días, mi padre tuvo algo de efectivo. Al llegar a Panamá, tuvimos que cambiar de barco para Guayaquil, ya que Panamá ya no permitía el paso de barcos alemanes por el canal. Para la nueva conexión con un barco americano, tuvimos que esperar como 3 días. Como la cantidad de efectivo que tenía mi padre era pequeña, pidió que si podían ayudar para alojarnos en un hotel. Tuvo como respuesta que Panamá tenía un clima caliente y que podíamos dormir en una banca del parque y comer plátanos que eran baratos. Ya pueden imaginarse lo que esto significó en nuestras vidas y no lo podré olvidar jamás. Llegamos a Guayaquil y fuimos recibidos con toda cordialidad. Mi padre, cumpliendo con la obligación de la visa, consiguió un trabajo en una hacienda cercana a Colines, en donde vivíamos en una casa de caña y había muchos mosquitos y ratones. Para ayudar económicamente como niño, yo pescaba en el río Daule y vendía 12 pescados por 5 centavos de sucre. Al aproximarse la estación invernal y debido al clima, mi padre viajó a la sierra y luego nos trasladamos todos a Riobamba. Cerca del departamento que alquilaron había una escuela y mis padres fueron a hablar para que nos recibieran en la misma. La directora de la escuela, Magdalena Dávalos, era la señora María Olivia Montalvo de
Falconi, quien aceptó que yo sea compañero de clases de su hijo Guido, en donde estudiamos juntos desde el tercer grado. Parientes de los Falconis están, gracias a Dios, aquí presentes. Después mi padre consiguió un trabajo en la hacienda en Muraló y los Falconi nos recibieron a mi hermana y a mí para que podamos seguir estudiando en Riobamba, dándonos alojamiento en su casa. Ahí nos trataron como a hijos y en vacaciones viajando en ferrocarril hasta Lazo íbamos a visitar a nuestros padres en la hacienda Muraló. Aunque mi compañero Guido Falconi ya no vive, guardo una enorme gratitud y amistad con la familia Falconi. Todo lo que se vivió hasta adaptarse a la nueva vida ecuatoriana es digno de otro libro, ya que en el que hoy se ha vuelto a editar no está lo que la mayoría de los judíos que vinieron al Ecuador tuvieron que hacer para adaptarse a este nuevo país. Quiero resaltar que la conciencia de los alemanes ha cambiado y hoy el gobierno de Alemania ni la mayoría de la población acepta el antisemitismo y tratan de disolver a las pocas personas que aún siguen con las ideas nazistas. Con este cambio vemos que la Embajada de Alemania en el Ecuador auspicia la nueva edición del libro, por lo que expreso mi gratitud, reconocimiento y agradecimiento al señor embajador. Asimismo, debo expresar el agradecimiento a la señora Kreuzer por la publicación del libro. Finalmente, quiero decir cómo está escrito el libro, ¿dónde queda el Ecuador? Respuesta es en el corazón de cada uno de los que pudimos salvarnos y vivir en este grandioso país. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su importantísimo testimonio. A continuación voy a hacer algunas preguntas, ¿no? Va a ser un poco la idea, conversar un poquito. Va la primera pregunta para Alberto. La migración sigue siendo un tema de actualidad. Las historias de persecución, huida y acogida y la aspiración de un nuevo comienzo siguen tocando las fibras de la sensibilidad actual. Y eso explica la importancia de reeditar estas páginas, aunque los contextos y motivos sean muy distintos. ¿Qué lecciones cree usted que ha dejado esta historia en nuestro país? Gracias. Gracias a la embajada Philip, a
Alfredo, a Milagros, por todo este esfuerzo de muchos años de poder editar este libro y justamente la motivación que he tenido, ya que pues, aparte que me gusta mucho la investigación histórica, he estado haciendo trabajos y al buscar un libro de referencia, la verdad es que este libro fue el que más datos precisos y fuentes encontré, y por eso fue la insistencia de volver a publicarlo, y es tan actual como fue hace 80 años, 75 años que vivieron los inmigrantes, el tema de la inmigración, el tema de la xenofobia, el tema de los inmigrantes cuando llegan a un país usualmente salen en el caso de nuestros padres, abuelos, muy golpeados. Parte, digamos, de lo que estos regímenes hacen es tratar de desdibujar a las personas, y al llegar todos al Ecuador encontraron un verdadero paraíso, no solo en la belleza natural, sino también en la apertura de la gente. Y estos testimonios se leen de cada una de las referencias que hay en este libro. Tuvieron problemas, obviamente, tuvieron problemas de idioma, problemas económicos, pero tuvieron libertad y tuvieron la posibilidad de desarrollarse como personas, como comunidad, y luego también como ya ciudadanos normales del país. Yo creo que la lección que que cuenta este libro es la lección que llevamos todos nosotros, la oímos desde la cuna, que básicamente llegan el buen nombre, o sea, lo único que ellos traían en sus maletas, porque la verdad es que traían muy pocas cosas, era un buen nombre, las ganas de trabajar, las ganas de salir adelante y de ser buenas personas. Yo creo que es muy importante esto. Por eso las cosas se olvidan, y yo creo que es bueno para las nuevas generaciones poder leer sus testimonios y saber que el inmigrante que está ahora parado en la calle pidiendo algo, todo lo que tienen que pasar y cómo se les puede ayudar a que se incorporen a la sociedad. Muchísimas gracias. Ecuador ha sido un país de acogida. Estuvo dispuesto durante la primera presidencia de Velasco Ibarra a recibir a 50.000 familias, luego fueron más. Teniendo esa tradición, ¿cómo se puede explicar hoy en día temas como la xenofobia o el rechazo a los migrantes? Inmigrantes en general siempre representan un reto o una amenaza para la gente que vive en un lugar, porque vienen dispuestos vienen con otras ideas, en el caso que fue de nuestros padres, dispuestos no solo a cambiarse ellos mismos, sino a cambiar digamos, la forma de hacer las cosas. Y obviamente esto representa una amenaza. Y siempre, obviamente, uno generaliza, uno dice, los inmigrantes son criminales, los inmigrantes hacen esto, los inmigrantes... Siempre hay gente mala en todo el grupo, pero yo creo que las ganas de salir adelante, las ganas de aprender nuevas cosas, de nuevos idiomas, nuevas costumbres, nueva comida, nuevo todo, forzó a que este grupo de personas que fue relativamente pequeño haya hecho una transformación grande. A mí por eso me sorprende mucho, pero digamos que existe esta xenofobia, pero afortunadamente es un grupo pequeño. Yo creo que al poco tiempo la población se da cuenta de lo que hacen los inmigrantes y que verdaderamente vienen a agrandar el país y no a quitar nada a nadie. Tengo una pregunta para Alfredo. Digamos, hemos hablado de los aportes de la comunidad judía en el Ecuador. Yo quiero preguntarle como dos cosas, ¿no? Una, ¿cómo se sintió al llegar al Ecuador? ¿Cómo ve el Ecuador hoy?
¿Y qué legado, digamos, qué le deja a usted el Ecuador? Es decir, ya sabemos lo que la comunidad judía ha sembrado en el país, ¿qué es lo que ha recibido del Ecuador? Muchas gracias. En realidad, como decía yo en mi exposición, eso, la vida en el Ecuador sería el tema de un gran libro. Sin embargo, yo quiero hacer alguna referencia a la pregunta. Cuando llegamos al Ecuador, no sabíamos castellano, comenzando por ahí. Mi madre me mandó a que vaya a la tienda y que le traiga cebollas, porque estaba cocinando. Llegué, cogimos el diccionario y en alemán no existe la palabra Elge, la letra Elge. Fui a la tienda y me dice, gringuito, ¿qué quieres? Yo, cébola. Dice, cébola, no hay cébola. Y yo le enseñé. Dice, eso es cebolla. Así se inició la vida aquí en el Ecuador. Puedo decirles que para subsistir, voy a decir públicamente, mi madre hacía berlinesas, algo totalmente desconocido en ese entonces, y se vendían las berlinesas en la calle como emigrante y en varias oficinas. En esa forma se ganó los primeros sucres aquí en el Ecuador. Debo decir, y para continuar, hoy día, todos los días vemos en el periódico, en los negocios, que en las noticias de la inseguridad y de los asaltos y los robos. No ha cambiado mucho el Ecuador. Y en esto quiero relatarles, cuando nosotros llegamos, vinieron nuestros muebles que todavía pudimos sacar, etcétera, en grandes cajones. Estuvimos en Guayaquil y para sacar las cosas del cajón, yo me saqué los zapatos, como niño me metí en el cajón y iba pasando. Al salir del cajón no había mis zapatos, me robaron. De tal manera que los robos han seguido. En esa forma, paso a paso, avanzamos. Me crié en el Ecuador, pude estudiar en la universidad y así hemos avanzado, hemos gozado de este país, y como ecuatoriano ya, que si es que puedo alargarme algo más, Daro Plaza, con quien conjuntamente practicamos agricultura, cuando fue presidente me dijo, ¿y vos sigues siendo alemán? Sí. Entonces toma tu carta de naturalización, porque tú eres más ecuatoriano que yo viví también mucho tiempo en Estados Unidos. En esta forma
como ecuatoriano, puedo decirles, no quiero entretenerles mucho, puedo decirles, como ecuatoriano gané una beca para hacer posgrado en Alemania. Hice mi posgrado en Kiel, en Alemania, en donde nos recibieron con todo afecto y había un profesor en la Universidad de Kiel que me dijo: Alfredo, tú tienes que quedarte un poco más y yo te mando de doctor en agronomía, que vas a ser el único en el Ecuador. Y yo le respondí: lastimosamente no puedo quedarme más tiempo, hay que ir a trabajar, y desde entonces trabajo y sigo gustando de mi trabajo y tengo éxito y me siento totalmente ecuatoriano. Habíamos pensado en dar unos minutos también para que alguien del público haga alguna pregunta, así que queda abierto. Sí. Buenas tardes con todos. Mi pregunta es para Alfredo, aunque primero quisiera agradecerle por contarnos su historia. Yo tengo curiosidad sobre qué tradición o costumbre le impactó más sobre Ecuador. Bueno, tradiciones ecuatorianas las viví, como digo, desde niño. Aprendí a jugar canecas en la escuela, a hacer bailar el trompo, jugar a las cogidas, que son todas tradiciones y costumbres ecuatorianas. Aprendí a jugar en la rayuela y me sentí: aquí está Luis Alberto, hijo de Guido, mi compañero, y la tradición, y tan acoplado estuve con las costumbres ecuatorianas. Guido era muy distraído y le gustaba mucho la diversión. Gracias a que éramos compañeros, yo estudiaba más o menos, pero cuando llegaba la premiación en el colegio, les regalaban premio por tal o cual estudio que había hecho o tal certamen en el que me había presentado. Guido me decía: prestarás unos 2 o 3 libritos para decir que a mí también. Eso es la tradición ecuatoriana, el compañerismo que existe en el campo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Con todo gusto. Bueno, les agradezco a todos por su presencia esta tarde, agradecer a la Casa de la Música por la acogida, reiterar el agradecimiento a la Embajada y a todo su personal, a la autora, a Alfredo y a Alberto, por la
a todos agradecerles por la confianza depositada en nuestra editorial e invitarles a un brindis para seguir conversando del libro, de este tema, de la importancia de narrar hoy estas historias que no se pueden borrar de nuestra memoria. Hacer una cuña publicitaria también. El libro estará a la venta abajo donde vamos a tener el brindis. Está a $15 por motivo de la presentación. Y también nos pueden visitar en Librería Viayana el 12 de octubre para que vean ese y otros libros de la colección Tierra Incógnita. Así que muchísimas gracias a todos y buenas noches.